No sé. No sé qué más te gusta. ¿Qué me apasiona? Yo no sé. ¿Quién soy? ¿Qué hago? Otra vez. Preguntas difíciles. Estoy nerviosa otra vez. Otra vez. Vamos a empezar. Bueno. Hola, soy Zaida Costa, tu host, y te doy la bienvenida a Beyond the Lens, el podcast. Un espacio donde nos adentramos en las historias que no suelen estar a la vista. A través de conversaciones auténticas y llenas de vulnerabilidad, descubriremos juntos lo que realmente está más allá del lente. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Beyond the Lens. Yo soy Zai, su host, y les doy la bienvenida. El día de hoy tenemos unos invitados que para mí son muy especiales, así que se los presento. Vale y Juanca, ¿cómo están? Hola. Hola, Zai. Hola. Gracias por aceptar la invitación. De verdad que para mí es un honor estar con ustedes aquí. No, gracias a ti por invitarnos. Y pues nada, hoy vamos a tener un tema que me gusta mucho y me llama mucho la atención. Entonces, nada, vamos a empezar con saber un poco de ustedes. Entonces, si nos pueden contar como individualmente a qué se dedican, qué hacen, qué les apasiona. ¿Yo? Está bien. Bueno, trabajo en publicidad. Trabajo en una agencia que se llama Sancho. Me gusta cocinar postres, hacer ejercicio y caminar. Me encanta caminar. Ver películas, series y todo eso. Ya. Ok, y tú, Juanca, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo hago muchas cosas, pero ahorita estoy dedicado full a la realización audiovisual. Entonces tengo muchísimos proyectos audiovisuales ahí corriendo ahorita. Que me gusta cocinar, me gusta perder el tiempo viendo videos de YouTube. Me gusta servir, ayudar a la gente. Siempre eso como que me ha caracterizado y ya, un ser humano común y corriente. Ok. Bueno, me encanta que también la audiencia pueda como conocer un poco más de ustedes. Y pues yo creo que podemos entrar pues a lo que vinimos, que es el tema de hoy. Hoy quiero que podamos hablar de cómo ustedes llegaron a ese punto y se dieron cuenta que eran la persona como que Dios tenía para el otro. ¿Ok? Entonces nada, les quiero preguntar si nos pueden primero contar un poco como de su historia, cómo se conocieron, dónde se conocieron, sí, cómo saber más sobre su relación. ¿Empiezo? Bueno. Nos conocimos en la iglesia. En ese momento íbamos a Casa Roca. En un... ¿Qué es eso? Como en un evento que hicieron en TMT, el grupo de jóvenes, que era TMT por 7, que eran vacaciones. Ahí nos conocimos, pero pues X, como que nos caímos bien, hablamos de vez en cuando nos cruzábamos. Y ya, o sea, muy normal, dos personas en un mismo sitio que se ven, hablan y ya. Después llegó el 2020 Ok. y mi mamá cumplía años. En ese momento mi mamá no podía comer gluten. Entonces, pues yo le estaba buscando como un ponqué, algo, como para cantarle el feliz cumpleaños. Pero pues obviamente tenía que ser algo sin gluten. Y los que ya habíamos probado como que sabían mucho como harina o no sabían nada. Entonces eran feos. Entonces pregunté por Instagram como... Hola, oigan, ¿alguien sabe de una panadería sin gluten que sea rica? Y Juanca me respondió como, no tengo ni idea, pero buena suerte. Ok. Alguna cosa así. Entonces yo le respondí como, jaja, wow, qué ayuda. Y desde ahí como que empezamos a hablar. Y desde ahí no dejamos de hablar. No me habla. Ok. Yo quiero saber cómo, desde el punto de vista de Juanca, como ese mensaje que le mandaste a Vale, ¿fue como intencional o fue muy tenía X? nada de intención. No, en ese momento estaba
felizmente soltero. Ok. Y ya, vi la historia y como que de vez en cuando sí nos respondíamos historias, Ujú. pero pues muy X. No eran todas las historias, no. Y no, me dio como por responderle esa historia y desde ahí empezamos a hablar. Pues obviamente llegó la pandemia y fue como un amor ahí pandémico porque la gente encerrada en la casa sin poder salir y hacer como otro tipo de actividades de dispersamiento, no sé si se dice así. Ujú. Mi novia, ahí empezamos a hablar y ahí llegó todo. Ok. ¿En qué momento, como de ese transcurso en el que hablaron y la cosa, ya empezó a existir una intención de que como que empezara a fluir como algo más que una amistad? ¿Quieres responder? Responde tú. Y después yo. Pues fue relativamente cerca después de que empezamos ahí como a hablar. Digamos que sí empezamos como a hablar, pero no eran de esas como conversaciones como banales que uno habla de cualquier estupidez con cualquier persona, sino empezamos a tener como conversaciones como un poco más profundas. Ok. Y es que pues estamos en pandemia. Sí. O sea, uno qué hace, hablar. Entonces obviamente, pues sí, lo que dice Juanca, tenían que dejar de ser como esas conversaciones como, sí, como tan banales y empezaron a ser como mucho más profundas. Sí, además como que en la pandemia todo el mundo empezó a tener como sus crisis internas y pues fue pucha uno con quien habla de ese tipo de cosas. Por lo general voy a tomarme un café con un amigo, una pola con un amigo y hablamos de nuestras crisis, pero pues en ese momento como que no se podía. Eh, y empezamos a tener conversaciones como bastante interesantes, como profundas, de realmente como conocer a la otra persona. Y pues yo empecé a ver como que me parece como interesante como la visión que tiene Val en general de la vida y del futuro y no, como que me empezó a llamar la atención y ya pues las intenciones empezaron a ser como Mandarme fotos bastante por claras. Ok. Ok, ok. ¿Cómo te empezaste a sentir tú? Como cuando, no sé, supongo que obviamente hubo cambios en las actitudes de Juanca. ¿Cómo obvio. lo manejaste? O sea, No, pues digamos que al principio pues eran literal conversaciones muy de amigos, pero pues después ya empezó como, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo amaneciste? ¿Sabes? Como algo como un poco más intencional, como queriendo saber cómo estoy y ya, pues sí, dejando de ser como amigo y ok. empezando a ser más intencional. Me mandaba postrecitos, Ok. entonces obviamente uno ya dice como, Sospechoso. está cambiando, está diferente esto. Y pues comparto un poco lo que dice Juanca. En esas conversaciones profundas, pues a mí también me gustaba lo que tenía Juanca, o sea, como su forma de ser, cómo pensaba, como todo. Entonces cuando empezó a pasar todo eso fue como, ok, esto está chévere, como que a mí también me gusta, me llama la atención, entonces como que ver que también había como un interés de parte de él fue como, ok, puede pasar algo y pues que empiece a ser recíproco. Ok. Entonces como que ahí yo también, cuando, por decirlo de alguna forma, como que corroboré como que sí había como una intención detrás y como ok, también seamos como un poco más O sea, ya especiales. empezaste a mandar postres por rap. No, todavía no, Todavía no. Ok. pero sí empecé como, sí, como a hablarle un poquito más especial y eso. Ok. Sí. Todo eso empezó a pasar en pandemia, así como. Y Juanca estaba en Cali, estabas en Y yo Cali. estaba en Cali Ok. porque mi hermano tenía como que trastearse. Entonces, no, primero falleció mi abuelo, mi hermano se vino a Cali pues por todo el tema del fallecimiento de mi abuelo. En ese momento no habían aviones ni nada, le tocó venirse en bus. Y a la de vuelta, mi hermano tenía que trastearse, teniendo en cuenta que era pandemia. Mi hermano en ese entonces vivía solo.
Entonces mi hermano me dijo como, oiga, ¿y por qué no se viene para Cali? Pues como todo el mundo está trabajando desde casa, no creo que le ponga un problema. Pedí permiso en la empresa, me dejaron irme para Cali, nos fuimos en ese entonces en flota porque seguían sin haber vuelos. Llegamos a Cali y nos dio COVID. Ok. Nos tocó hacer trasteo en medio de COVID, con COVID, fue una terapia. Entonces, otra vez como las crisis que uno empieza a vivir como a raíz de todo el tema de la pandemia, y pues ahí ya estaba hablando con Vale y como que pues el Vale estaba súper pendiente, y no, la verdad como que empezó a fluir todo como desde ahí. Ok. Ok, me encanta. Bueno, ¿en qué momento ya empezaron como, no sé, en qué momento regresas a Bogotá y empiezan como a tener esos espacios de salir, verse, como todo el proceso antes de llegar a oficialmente cuadrarse? Yo vuelvo de Cali pues ya como con unas intenciones súper claras, como al mes, los 2 meses como que empiezan a abrir y a dejar salir y a abrir como restaurantes y cosas. Se puede volver en Me avión. pude volver en avión. eh, y no, como que volví con esas intenciones ya como mucho más claras, eh, y empezamos a salir. El primer fin de semana, como que ya abrieron. Ujú. Creo que uno de los primeros restaurantes era Wok. Ok. Ujú. Entonces fue como, no, pero ese no fue, esa fue la segunda. La primera vez Juanca fue a mi casa, porque ahí todavía como que estaba todo medio cerrado, pero un poquito más abierto. Entonces fue a mi casa y fue raro, porque obviamente llevamos hablando un montón por FaceTime, por WhatsApp, así, Sí. pues pasar a verlo en persona, pues fue como, pucha, qué nervios. Esa fue la primera y la segunda ya fue Wok, que ahí ya empezaron los restaurantes a abrir. Sí. Ok, ok. ¿En qué momento ya dijiste, bueno, ya, le voy a pedir que sea mi novia? Mucho tiempo después de eso, Más o menos cuánto tiempo pasó. como 2 años. 2, 3 años. Pues no sé, no sé. Pero tiene su historia. Sí, como que sí salíamos y sabíamos que nos gustábamos y todo el tema, pero no sé, yo en ese momento como que no creía mucho en general como el tema del noviazgo, Ok. que lo veía como, sí, como un título como social. Entonces tenía ahí mis rayes con el tema del noviazgo. Entonces de verdad pasó demasiado tiempo. Pero entonces, pues ya había conocido a la familia. Obviamente salíamos, pues, como exclusividad. O sea, éramos novios. Pero sí, digamos que como esa formalización y esa pregunta, como de quién es mi novia. Ujú. Sí, como 2 años y medio aprox. Ok. Después de eso, pero igual entre los dos, pues digamos que las cosas estaban muy claras. Ok. O sea, los dos sabíamos qué queríamos y para dónde íbamos. Entonces no era como ese limbo de, joder, pucha, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me quiere? ¿Será que está jugando conmigo? No, todo era como muy, pues muy serio y sí, lo que te digo, sabíamos a dónde íbamos los dos. Ok. Sí, además que yo también venía de una como relación que duró un tiempo como considerable, y cuando me cuadré tiré la casa por la ventana y ya después dije como, ¿para qué? Ok. Sí, pues la conclusión de ese noviazgo no fue lo que en ese momento yo esperaba, entonces como que sí tenía ahí mis rayas en general como con el tema del noviazgo y pasó mucho tiempo. Ok. Está bien. Bueno, como la idea de este podcast es que este episodio en específico podamos hablar un poco de cómo se dieron cuenta que eran la persona que Dios quería para ustedes. ¿En qué punto del noviazgo, o sea, ya cuando así súper oficial y toda la cosa, ustedes dijeron como, ok, definitivamente él o ella es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida? Em, la verdad, como que el tema lo empezamos a tocar pronto. Ok. O sea, ni siquiera nos habíamos
cuadrado o puesto la etiqueta de novios. Y ya hablábamos de ese tema, pues porque yo siento que a la hora de tú conocer una persona, saber para dónde va, qué es lo que quiere, como cuál es su proyección de vida, qué es lo que le importa, qué es lo que no le importa, cuáles son sus negociables, cuáles no son sus negociables, es supremamente importante, pues porque si no, pues para que uno le invierte como fuerza o tiempo a algo que sencillamente no va a ir para ningún lado. Entonces, dentro de esas muchas conversaciones profundas empezamos como a hablar de como esa expectativa de vida que teníamos, que queríamos o que pretendíamos como con el noviazgo, y muchas cosas hacia el futuro, y los dos la teníamos clara que si en algún momento nos queríamos cuadrar era para casarnos. Okay. Independientemente fuera el uno del otro, pero sí teníamos claro que si yo me cuadro es para casarme y para construir una familia y para construir y vivir muchos sueños de ahí para adelante, pero entonces la conversación se empezó a tener como desde muy temprano. ¿Ibas a decir algo? No iba a decir eso. Que en esas conversaciones profundas pues siempre hablamos que cuando algo no se cuadrara, en ese momento no había intenciones de nada, era para casarse. Entonces yo le decía a Juanca, como yo ya me mamé de que me rompa el corazón, de estar llorando por alguien, entonces si yo me cuadro es para casarme y si no, no va a perder el tiempo. Y Juanca estaba como en el mismo mood, entonces obviamente cuando ya todo empieza a pasar, cuando ya empezamos a salir, ya los dos sabíamos el otro que quería, entonces ya los dos sabíamos que ninguno estaba jugando. Entonces como que los dos ya teníamos la meta clara y literal fue como, pues obviamente si esto fluye, si nos va bien, si todo, nos vamos a casar. Okay. Pero eso siempre se supo, o sea, literal día uno y nos vamos a casar. Sí, lo fuimos como hablando y como que yo no me sentía incómodo teniendo la conversación, tampoco sentía Vale como teniendo la conversación de hablar de casarnos, de tener hijos, de tener una familia, de viajar, de un montón de proyectos juntos. Entonces ahí por ese lado uno empieza a decir como, sí, igualmente, no sé, yo creo que todas las historias de amor en general son completamente diferentes, como que no hay unos parámetros o como una regla que se tenga que cumplir como al momento de este tipo de relaciones amorosas, pero como que todo es un juego de azar, ¿no? Porque finalmente tú le estás apostando un montón de cosas y con el tiempo pueden pasar muchas cosas. Además que por lo general cuando la gente está saliendo, conquistando a alguien, suelta todos sus trucos encantadores y conquistadores y la vaina, pero cuando se le acaba, decíamos con un amigo en el trabajo, en un momento la parla se acaba y ¿qué vas a hacer cuando la parla se acaba? Entonces, como que es una apuesta también. Hay muchas personas que sí, que tienen, mejor dicho, la revelación de sus vidas y que con nombre y apellido y fecha y todo, y buenísimo por esa otra gente. Pero otras personas que no la tenemos así, y está bien tenerlo, y siento que también está bien no tenerlo, y que yo creo que definitivamente Dios tiene como una forma específica para que las cosas sucedan en la vida de uno, y uno no tiene que esperar que, mejor dicho, si esta persona recibió la revelación así, yo también la tengo que recibir así. Nada, yo creo que es algo muy entre la relación y la comunicación que tú tienes con Dios, y que Dios te va poniendo como paz en el corazón al momento de hacer las cosas, y siempre todo es una apuesta. Siempre todo es una apuesta, lanzar un dado al aire, uno no sabe qué va a caer, Dios sí sabe qué va a caer, y pues es sencillamente como confiar. Okay. Oye, una cosa, cuando yo vi que Juanca estaba como más intencional, yo sí tenía como mi sustico. Entonces, pues en un devocional yo pues oré y le dije a Dios como, de verdad no quiero que me rompan el corazón. Pues tú qué piensas, o sea, como en que en general, no sé, mi relación con Dios siempre ha sido muy como, de repente cuento, hablemos, dime qué piensas y ya. Y en ese momento estaba leyendo Éxodo y
sale un versículo que Dios le dice a los israelitas que sigan, que la tierra es buena y que será próspera. Entonces fue como, ok, bueno, yo sigo. Y después un poco lo que decía Juanca, creo que se fue como, pues por mi lado, lo único que dijo Dios. Pero, sí, lo que decía Juanca, no todo el mundo tiene esa revelación tan exacta, pero obviamente depende como de las personas. Digamos, yo siento que en nuestro caso todo se fue acomodando, todo fue fluyendo y digamos en cuanto a nuestras visiones, nuestras metas, todo es muy parejo. Entonces siento que ahí también pues se ve a Dios, ¿sabes? Como que Dios va aparejando, Dios va haciendo, las visiones son súper parecidas, entonces no había como, por decirlo de alguna forma, como el conflicto o la confrontación, como yo quiero esto, como yo quiero esto, sino que los dos teníamos como la misma meta, el mismo camino, entonces fue como, ok, todo está fluyendo y todo está pasando bien. Y sí, nunca hubo como algo que no fluyera ni nada, siento que todo fue como súper orgánico, súper tranquilo y fuimos avanzando el camino que teníamos que avanzar y así pasó, que siento que pues que es una forma que está Dios, o sea, si a ti las cosas te dan paz y estás tranquilo, pues también es una forma de Dios está ahí contigo. Ok. Wow. Me encanta. Demasiado profundo. Tengo una pregunta muy curiosa. Digamos que a pesar de que todo fluyó muy bien y pues todo lo que nos han estado contando, ¿en algún punto sintieron de alguna manera como cierta, no sé, incertidumbre o duda como de el futuro de su relación? ¿O creen que todo el tiempo fue súper claro como... No, digamos que estaba la conversación, no sabíamos el tiempo y en qué momento iba a suceder. Ambos como que sí teníamos la expectativa y queríamos que sucediera y el anhelo de que sucediera, pero pues no teníamos claro cuándo, en qué momento. Entonces, yo creo que es como lo único que estaba ahí como en el aire, pues de resto todo estaba como súper seguro, pero el resto como dudas, no, como que todo, de verdad, todo fluyó súper bien. Obviamente, peleas y vainas y pendejadas que todas las relaciones, amigos, novios, casados, recién casados, casados de 50 años, tienen peleas y tienen sus vainas, porque pues así es la vida, esas son las relaciones, pero no todo súper claro en todo momento. Okay. Y también siento que algo que ayudó mucho, bueno, empezamos a hablar en el 2020, en el 2021 yo me voy de la casa de mis papás, entonces ahí también fue un momento donde sobre todo yo estuve como mucho más vulnerable y ahí Juanca también empezó a estar más vulnerable y nos empezamos a apoyar más el uno del otro. Entonces sí, siento que como que esa circunstancia hizo que nos uniéramos un poco más y viéramos un poco la realidad de lo que íbamos a vivir, ¿sabes? Como que conocer un poco más a esa persona, cómo va a ser, si te va a ayudar, si no va a estar, si te va a apoyar, si no te va a apoyar. Entonces siento que esa situación dio para eso. Y ahí es un poco lo que te decía, Dios va dando como esas cositas para que uno diga como, sí es, me encanta, me apoya hasta ahí, me ayuda a empacar la cama y a llevármela. Entonces, hacerle los 4 trastes. Es eso, es como para que no te dé revelaciones, pero seguramente te va dando momentos que tú vas diciendo como, sí es. Sí. Ok, me encanta. Algo que Juanca decía ahorita que es muy cierto, y es obviamente ninguna relación es perfecta y pues obvio hay muchos altos y bajos. ¿Ustedes cómo sienten que han manejado como esos momentos en donde las cosas de pronto no son como tan chéveres o se atraviesa una pelea así súper inesperada o cosas así? Anoche peleamos. Esta mañana hablamos de la pelea de anoche. Hace... Sí, nada. Antes de empezar a grabar este episodio. Casi, Sí, prácticamente. Pero digamos que yo siento que algo que siempre fue, y yo creo que es algo
como que es una fortaleza muy grande en nuestra relación, es como la confianza en el uno del otro y en que yo puedo ser completamente Juan Camilo, transparente, vulnerable, sin máscaras al frente de Vale. Vale puede ser lo mismo y puede ser igual frente a mí, y creo que nunca como que nos hemos juzgado por las cosas, y siempre como que charlamos, pero charlamos desde la sinceridad las cosas, ¿sí? Entonces sentí esto, me hiciste sentir esto, pensé esto, yo qué hice, cuéntame qué hice, porque uno de hombre es todo bruto y uno como que muchas veces va en piloto automático y uno no es consciente de lo que hace, en general, las personas. Entonces como que siempre, como que tenemos conversaciones muy como sinceras y vulnerables cuando suceden ese tipo de cosas, y siempre lo que intentamos hacer en esas conversaciones es arreglar la situación, ¿sí? Y si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón, y si tenemos que mejorar algo de nosotros, nos esforzamos como para mejorarlo, y pues así nos ha ido bien. Peleas siempre van a haber, mucho. No hay algo que hacemos que siento que es muy sabio, y es si estamos bravos, si está como esa situación así full fuerte, estamos súper bravos, los dos nos tomamos un momento como solos. Y de verdad creo que ni es intencional, simplemente los dos somos como, no sé, Juan que se queda en el cuarto, yo vengo para la cocina, lo que sea, o así, o incluso estamos en el mismo espacio pero no hablamos y todo baja. Y hay que diferenciar, ¿no? Muchas veces el no te hablo porque te quiero generar más dolor y más claro. molestia, y me quiero de alguna forma vengar por todo eso, pero en este caso es Me va a calmar. me va a calmar y vamos a tener una conversación después bien, porque cuando uno está emberracado y bravo, pues uno tiende a generar más dolor y responder de forma ofensiva y personal y como con intención de lastimar, como de me estoy defendiendo de la puñalada que me diste, pues aquí van otras 3 puñaladas, y no, o sea, es un tiempo de sencillamente los dos sabemos, pucha, tenemos que calmarnos porque si no, no vamos a poder hablar como personas adultas y maduras que somos. Y la pelea se agranda. Entonces la situación puede empeorar. Exacto. Con la comunicación errónea. Total. Y algo que me gusta es que siento que las conversaciones que tenemos son muy empáticas. O sea, no es como mi posición, lo mío y lo que yo sentí, sino que es un momento para yo sentí esto y Juanca, digamos, a veces me dice, sí, pero es que yo sentí esto. Entonces es como ese momento de, obviamente, decir tú qué sentiste, pero también entender el otro que sintió y por qué reaccionó de esa forma. Y siento que eso ayuda, porque siento que cuando uno se para mucho en su posición y es que tú me hiciste sentir esto y es que pues estaba viendo como una conversación un poco egoísta y pues al final siento que no se puede solucionar nada. Entonces nosotros siempre hablamos y reaccionamos como desde la empatía y me lo hablamos y qué pasó y por qué así, por qué tan, hasta que ya todo se habla y se soluciona. Ok. Creo que es muy retado, o sea, siento que las relaciones son demasiado complicadas, entonces me parece muy bacano como que puedan tener como ese espacio de ser vulnerables sin tener una comunicación como tan transparente, me parece súper valioso. Yo tengo curiosidad sobre algo y es al momento de pedirle matrimonio, ¿vale? ¿Cómo fue como todo ese proceso de planear toda la propuesta? Pero espera, hay un contexto que me encanta, pues es chévere. Y es en un cumpleaños de Juanca, yo lo llevé a comer a Co, ¿de acuerdo? Ajá. Y la estamos pasando súper rico. Y en un momento Juanca se pone súper serio y me dice, ¿cuándo nos vamos a casar? Y yo, porque lo que Juanca decía siempre lo habíamos hablado, a veces era como, no sé, pasamos por algún lugar y tenía un sofá bonito. Ay, este sofá para nuestra casa. Siempre estaba, pero estaba en modo serio. Entonces fue como, estamos serios. Entonces, entre seriedad y nerviosismo fue como, pues cuando se pueda.
Entonces ahí digamos que sí le pusimos una meta que fue entre 1 año y medio y 2 años. Y sin tenerlo tan presente ni tan en 1 año y medio vamos a hacer esto, lo cumplimos. Sí, eso fue bien loco. Como que la primera vez que ya fue algo muy intencional fue una vez que nos fuimos a acampar con unos amigos a Guatavita. Como a la 1 de la mañana, como que me la llevé a un muelle y le hice como un anillo de papel. Y le dije que se quería casar conmigo y dijo que sí. Pero pues, o sea, eran cosas como muy intencionales, pero lo que decía Vale, como el momento en el que ya decidimos como empezar a como proyectar el tema del matrimonio fue el tiempo que ella dijo, pero resulta que 2023, nosotros cuadramos en diciembre del 2022. En el 2023 yo siempre he sido como un poco workaholic. Y cuando estoy metido en un proyecto o en algo que me apasiona mucho, un trabajo, pucha, estoy metido y mi cabeza en lo único que piensa es en eso. Resulta que en febrero del 2023 pasaron un poco de situaciones en el trabajo en el que estaba y me terminan el contrato. Entonces ahí entra un punto muy duro para mí. Yo creo que estuve como en depresión, como 2 meses aprox, un mes larguito, porque de verdad era un trabajo con el que soñaba, con el que estaba apasionado, que me disfrutaba. Digamos que como que yo nunca me considero una persona soñadora, como que como muchas otras personas que uno conoce, como sueño con esto, con esto, con esto, con esto. Yo no, sí, como que yo sí me imaginaba cosas y demás, pero así de decir, pucha, si yo tengo un sueño en la vida, en ese momento era ese trabajo. Obviamente se va el trabajo, entro en una depresión muy, 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 muy densa. Y también en un tiempo muy bonito en el que como que me refugiaba en Dios a mi manera y de verdad como que buscaba a Dios y le decía como, perro, ¿qué es esta vaina tan horrible? Ya me quiero dejar de sentir así. Y como en esas oraciones y en esos tiempos como de quebranto y de hablar con Dios de verdad completamente vulnerable, llorando sobre el tema, Dios me empezó a poner en mi corazón que buscara más profundo de mi corazón habían más sueños. Y yo, pero ¿cuáles igual madre sueños? Y yo no soy ese tipo de persona. Y así como muchas veces hasta que en un momento como muy claro, en una noche ahí chillándole a Dios por todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba sintiendo, recordé que yo siempre había soñado con construir una familia, con casarme y construir una familia. Entonces Dios me ponía en el corazón como, si ve parcero que si hay algo. Sí. Y yo, ok. Entonces, como que todo empezó a ser más claro, pues estamos cuadrados con Vale. Y yo, es casarme con Vale, y yo es cierto, yo pues, 1 más 1 es 2, amigo. ¿Qué necesitas para construir una familia? Una esposa. Ya tienes una novia, cásate con ella. Sí, o sea, los dos ya lo han hablado, lo tienen supremamente claro. Perfecto. Ese momento yo estaba desempleado. Pues estaba freelanceando haciendo producciones de eventos y varios trabajos audiovisuales también que había en ese momento, pero pues no había un trabajo así como completamente estable y un ingreso fijo. Por cosas como de la vida, surgió la posibilidad de viajar a París. Tuvimos un proyecto con un amigo, con Air France directamente, un evento súper grande. Les encantó el proyecto y ahí se abre una oportunidad con Air France y la gente de Air France de viajar a París muy barato. Demasiado barato. Entonces,
como que con mi amigo en ese entonces empezamos a organizar cómo iba a ser todo el tema. Él mismo fue el que me dijo como, ¿por qué no te llevas a Vale al viaje y le pides matrimonio en París? Y yo, perro de una. Entonces empezamos a organizar todo, hablé con mis papás, mi mamá estaba cumpliendo años 3 de abril de ese año, entonces fuimos todos a almorzar y mientras almorzábamos les eché todo el cuento y ellos como súper contentos me dijeron, pues si es lo que tú quieres, hijo, para adelante. Compré anillo, todo estaba supremamente preparado. Resulta que una semana antes de que... bueno, entonces empecé a decirle a Vale como Iba a ser mi cumpleaños. iba a ser para el cumpleaños de Vale el viaje. Entonces la idea era que el viaje era por el cumpleaños, pero pues ella no se iba a esperar el tema del matrimonio al final. Todo ya estaba completamente listo, compré el anillo. Todavía no he hablado con los papás de Vale, quería esperar que fuera un tiempito como mucho más cerca al viaje para ir y resulta que el día que íbamos a comprar los tiquetes, a mi amigo el que trabajaba en Air France lo despidieron. Entonces perdíamos el beneficio de los tiquetes supremamente baratos y prácticamente el plan se cayó. Entonces ahora era Juan Camilo el deprimido por su trabajo y porque todo su plan de pedirle matrimonio a Vale en París se cayó. Yo trabajaba muchos de estos proyectos de freelance con mi amigo que también en ese momento quedó desempleado. Y yo iba al apartamento de él y estábamos los dos como tristes, achantados, deprimidos. Y ahí empecé a no a pelear, pero sí a decirle Dios como, venga parcero, como así que me dice, sí, una pa'lante, te tienes que casar y el sueño es casarte y construir una familia. Empiezo a organizar todo y una semana antes. Entonces ya tenía yo el anillo y yo fue pucha, ¿qué hago? Ahora en dónde, obviamente tú después de idealizar París, pues absolutamente nada en ningún otro lugar se compara. Y yo dije, la chimba. Dios, si no es en París, no es en ningún lado. Y cerrado y completamente decidido. Resulta que unas semanas después, una persona que trabajaba en Air France se enteró de la situación. No, pero espera. Después me despidieron a mí. Ok. Entonces éramos tres con nuestro amigo en un sofá como... Sí, estábamos los ¿Y ahora qué hacemos? desempleados, deprimidos. Ajá. Entonces nada, yo súper enfocado, Dios, si no es en París, no es en ningún lado. Y una persona que trabajaba en Air France se enteró de toda la situación y me dijo, oye Juanca, me contaron tal vaina, tan. Me dijo, utiliza mi beneficio. Yo de verdad, me dijo, sí, pues me van a mandar a mí en un viaje de trabajo a París. Sería que si tendríamos que ir para estas fechas. Y yo empecé a pensarlo otra vez por el tema como de la plata, porque si bien los tiquetes salían demasiado baratos, pero demasiado baratos, más caro salía viajar Bogotá a Cartagena, más o menos, como para que hagan las cuentas. Pero ahí el tema de la plata como que me empezó a preocupar un poquito y como que no estaba tan seguro. Y el día que tenía que darles la respuesta de si íbamos o no íbamos en el viaje, me llamaron y cerré como 4 proyectos más. Y me entró plata y yo pues pucha, de una. Bien, mi socio. Entonces, obviamente ahí como detrás estaba todo el tema de organizar la logística para llevarme a Vale y que ella no se enterara y no supiera como de la sorpresa. Entonces como que siempre que estábamos como con amigos, como que hablábamos de viajar, pero viajar a otro lugar, entonces siempre hablamos México, deberíamos viajar a México, qué rico ir a México, 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 como engañando su subconsciente. Para que no tuviera absolutamente ni idea. Y en un momento le dije como, oye, este fin de semana necesito que lo separes porque nos vamos de viaje. O sea, no organices absolutamente nada para ese fin de semana. Y un día me dice, estamos los dos en la casa de Juanca,
y me dice como, oye, ¿te gustaría viajar a México? Y yo, sí, sería cool. Pero, ¿qué ciudades? Es que me gustaría como Guadalajara, no sé qué, pero muy serio, muy como, ¿sabes? Como más como, pero esta ciudad, esta ciudad. Y yo, no, sí, rico comer taquitos, no sé qué, Entonces ya, de verdad, todo estaba en México. Y empezaba como, las salsas son mejores en México, las tortillas son mejores en México. Todo, México. Y México. Entonces ya... em, ya estábamos, ya compramos los tiquetes, hospedajes separados, como ya todo completamente listo. Em, Resulta que todavía no le había dicho como oficialmente a los papás de Ale. Okay. Entonces, pues fui a hablar un día con ellos, pues les conté, súper contentos, súper felices, ¿no? Hubo una firme. Y pues ya resulta que tuve un viaje de trabajo a Cali. Volví el viaje de trabajo y un amigo con el que fui, pues él sabía que nos íbamos para París, que vamos a estar en Portugal también. Él estaba empezando con un tema de fotografía análoga y quería mandar a revelar unos rollos en un laboratorio de revelado en Portugal súper famoso. Entonces yo le dije, yo te llevo los rollos y me dijo, ay, pero es que no tengo como una sesión bonita para revelar. Oye, ¿por qué no les hago unas fotos a ti, ya vale? Y yo no, listo de una. Entonces llegamos del viaje, fuimos a hacer la sesión con él. Y mi amigo se fue, los quedamos los dos ahí en un café por la 70 y pico con novena. Entonces le dije a Vale como, oye, mañana nos vamos de viaje. Y a Vale, ¿qué? ¿A dónde? ¿Fin de semana? ¿A dónde? ¿Cómo así? Yo le dije, no vas a saber hasta que no estemos en el aeropuerto. ¿Pero qué empaco? Pero necesita, sí, como, ay, pero qué ropa les llevo, yo no sé qué, y pregunte, y yo, ¿qué es esto? Es una pregunta muy válida y Sí, importante. total. Porque es que una cosa es empacar para, no sé, el Polo Norte, y otra cosa es empacar para Cartagena. Sí, Eso será como, amigo, ¿qué hago? Entonces yo sabía que me iba a hacer esas preguntas, entonces le dije, necesito que empaques para un clima parecido como el de Bogotá, 4 días aproximadamente, y para un clima como Medellín, pero con playa. Ok. Ella como, ¿qué? ¿Cómo así? No entiendo absolutamente nada. Yo le dije, hey, esas son las pistas. Ya tú miras a ver Entonces, qué empacas. Después del café, la dejé en el apartamento. Empacar como una loca de mente. Empacar como la loca de mente. Yo también me fui para mi casa a empacar absolutamente todo. Al otro día tenía que dejar un montón de cosas listas antes del viaje. Y ya, al día siguiente, muy 6 de la tarde, la recogí. Pues la recogimos con mi amigo, con un amigo mío, que nos hizo el favor de llevarnos al aeropuerto, pero ella no sabía para dónde íbamos. Entonces como que en el trayecto mientras él nos llevaba, me decía como, ay, entonces los dejo ahí en la Boyacá para que cojan la flota. Y yo, sí, perro, cuando puedas nos botas ahí, por aquí pasa la flota. Y así como molestando, y Vale estaba como súper confundida. Mi amigo es muy despistado, entonces como que a cada rato decía como, pucha, se me olvidó meterme por acá, no, me toca dejarlos más adelante, así como 3, 4 veces hasta que llegamos al aeropuerto. Pero no, entonces yo me empecé a desesperar, porque yo dije como, lo que sea, lo que nos vayamos ahí, nos va a dejar. Porque este señor se está pasando y todo mal. Y ahí Juanca como que en actuación dice como, también como medio bravo, le dice como, déjanos en el aeropuerto. Entonces me dice, ahí ya sospecho un poco más, porque me dice como, ya que estamos en el aeropuerto, comamos algo. Ok. ¿Quién se le ocurre comer en el aeropuerto? Que es lo más caro de Bogotá, literal. Entonces ahí fue como, ok, me voy en avión. Entonces entramos hacia el aeropuerto, subimos a Crepes. Teníamos que esperar que llegara la persona que viajaba de Air France para nosotros irnos con ella.
Y estábamos ahí comiendo. Le dije como, bueno, ¿a dónde crees que nos vamos a ir? A México. Y ya a México, pero como México, si no tengo mi pasaporte, yo no sé qué, si sé más. Entonces en ese momento, Pero Tacho, ahí le dije como, yo creo que es México, pero no tengo pasaporte, entonces debe ser Colombia, pero no me cuadra otro clima como Bogotá y no me cuadra Medellín con playa. Ok. Entonces, no entiendo nada. entonces se quedó callada y el juguí que yo llevaba en ese momento le saqué el pasaporte. Y ella, ¿qué? ¿Tú por qué tienes un pasaporte? No entiendo nada. Pero así como emocionada, pero nerviosa. Confundida, Confundida. perdida. Entonces nos vamos para México y yo no nos vamos para México. ¿De qué? ¿Qué pucho que me estás hablando? ¿Para dónde me vas a llevar? ¿Me vas a secuestrar? ¿Qué es esta vaina? Entonces le dije, no, nos vamos para París. Callada, pálida, se le aguaron los ojos como, ¿qué? ¿Cómo? Pero no te le digo, no te ¿Verdad? creo. Pues es que nos estamos sin trabajo. O sea, si tú le metes como razón a todo, no tenía sentido. Entonces era como, no te creo, como así. En ese momento llegó la persona con la que viajábamos, vale, como que sí, pero como que no creía y no lo encontramos ahí en el counter de Air France. Ok. Y ya. Y ya, o sea, vas al counter, Air France, pues obviamente es como... Sí, entonces ahí miro a Juanca y se me empiezan a escurrir las lagrimitas como, de verdad nos vamos. Y ya. Y ya, entonces todo mucha emoción y pues así fue como se empecé, como fue la sorpresa del viaje. Ahí pasó algo como maluco, y es que Vale subió unas historias. Ok. Entonces Vale subió como cuando tu novio te secuestra Y te lleva al aeropuerto. y te lleva al aeropuerto y después subió como Los la pasabordos. historia de los pasabordos de París y te lleva a París. Entonces la gente es muy zapa, ¿sí? Si ustedes tienen amigos que el novio le está organizando un viaje sorpresa a algún lado, no sean tan animales de empezar a escribirle, ay, es que te van a pedir el matrimonio porque para uno que Mal. uno lleva tanto tiempo organizando la sorpresa, empiezan a generar un montón de expectativas que pueden dañar un poco la sorpresa. Ujú. Cierro paréntesis. Pero eran muchos mensajes, o sea, Un montón. te van a pedir matrimonio. Gente que ni siquiera Sí. era cercana, vale. O sea, pucha, que le escriban las 3 amigas más cercanas, como, ay, te van a pedir matrimonio, pero un montón de De- atravesados, Sí. igualados, que pues te van a pedir matrimonio, te van a pedir matrimonio. Entonces, claro, yo que llevo mi plan todo completamente preparado para pedirle matrimonio y Vale me muestra eso, pues a mí mucha Y a rabia. Juan que le mandaban anillitos. Pero bueno, digamos que al final lo que le mandaron a él no importaba tanto, pues, porque él yo sabía mi tema. Sí, obvio. Entonces, obviamente para matar esa expectativa que por culpa de todos estos imprudentes empezó a generar, Ajá. Pero literal, entra un personaje, acumula todo el fastidio, toda la molestia que tiene por la gente y me dice, la cogí y dije como, vamos a viajar, pero necesito que tengas algo claro, en otra pedir matrimonio y viaje. me dice, no hay anillo, Pero no hay súper nada. serio, súper Ok. serio. Yo como por dentro como... No, y verdad, como que me hice parecer el que estaba supremamente bravo y vale toda. Bueno, sí, señor. No, hay como que había algo que yo hago, que me gusta, y es en general dejarme sorprender. Ok. Me gustan las sorpresas, entonces así sea súper evidente Ujú. que me tienen una sorpresa, me voy la tonta porque no me gusta. Entonces cuando yo estaba empacando, pues yo le encontré a una amiga y me dijo, pucha, ¿será que te pide matrimonio? Yo le dije, no creo. Sí. Pero igualmente, Disney, las películas de amor, todo, te meten en la cosita en la cabeza como, Ajá. Pero yo era toda, no pensemos nada. Porque sí, yo quería esa sorpresa real y genuina de, ¿qué es esto? Entonces también como que no quería que... Ok. Y cuando Juanca me dice eso, obviamente lo aterrizamos más. Y fue como, ok, perfecto. No, eso es. Cualquier mínima idea que tenía, acabo de morir completamente. Y dije, voy a ir a conocer París con mi novio. Ya, rico. Igual que Alicia, plan, nos vamos a París. Ajá. Y ya. Y ya.
Entonces nos fuimos, estuvimos primero como 3 días en París, después viajamos a Porto, y yo cargaba mi maleta pues con cámaras pues, para tomar fotos y la vaina, y el anillo ya al fondo metido dentro de una media. Y hablé a cada rato, ¿será que me dejas guardar esto en tu maleta? Yo te lo guardo, no, yo lo quiero guardar. Y cogía y abría la maleta y yo, pues pucha, ojalá no vea el anillo, no vea el anillo. Llegamos a algún museo o alguna vaina y pasé por el detector de metales y joven que lleven esa maleta, necesito que saque todo y me deje revisar y yo, pucha, entonces abro la maleta, saqué una cámara, saqué un lente y ojalá, no, pero ¿qué más tiene allá al fondo? Yo, pucha, busqué allá que es un cargador de un celular y el anillo tratando de empujarlo, bueno, siga, pasé en la preocupación. Pues el plan era que al comienzo iba a ser un día que teníamos planeado completamente caminarnos París y en cierto lugar, Que era un sábado. pero París estaba supremamente lleno, el lugar donde teníamos pensado lo cerraron más temprano de lo que, de lo que esperábamos. Es muy chistoso porque estábamos, bueno, Juanca, unos amigos y yo. Entramos, yo me quedo grabando una historia y después veo a Juanca por allá hablando con un guardia. Y yo, ¿qué hace? Entonces le digo a nuestros amigos como, ¿qué hace Juanca? Y ellos como, está preguntando que se está cerrando. Y yo, Y pero- todos los guardias con pitos, Con un pito y direccionando haciendo- y sacando a la gente del lugar. Y yo, pero no es obvio. O sea, y les dije eso como, está el man con un pito señalando la salida. O sea, Y tú sabes cómo es Juanca. Y yo, diciéndole al man, con un man re francés y yo hablándole el inglés y el man no entendía un carajo de inglés, yo como, es que vengo de Colombia, le voy a pedir matrimonio a mi novia, regáleme 5 minuticos más aquí en el lugar, y el man, no, parcero, se tiene que ir. Entonces finalmente ese día no fue, viajamos a Porto, también estuvimos como 3-4 días en Porto, también sufrió con seguridad en el aeropuerto. sí, con seguridad en el aeropuerto, que no podía llevar ciertas cosas y saqué todas las cosas de la maleta y yo preocupado por el anillo, bueno, en fin, ya nos devolvimos de Porto otra vez a París, nos quedaba ese día y el día siguiente que nos devolvíamos a Bogotá, y ya todo como que llegábamos a París, íbamos al Museo del Louvre, después íbamos a subir a la Torre Eiffel. Pero pues yo no quería que fuera así el típico lugar clichésudo, mucha gente, y no quería que la gente me viera porque, o nos viera porque era un momento súper íntimo, súper importante. Entonces qué mamera un poco de desconocidos mirándolo a uno, aplaudiendo. Uy, no, Grabando. espera. Entonces, además estamos mamados porque habíamos caminado como unos locos en todo el paseo, como 25 kilómetros, 30 kilómetros diarios caminando para poder conocer lo más que podíamos. Entonces antes de subir a la Torre Eiffel, teníamos el plan de subir hasta la cima, pero estaba cerrada la cima, entonces solíamos a poder subir hasta el segundo nivel. Entonces hicimos toda la fila, la taquilla, y cuando llegamos a la taquilla la señorita nos dice como, van a subir a la cima, y nosotros, pero no está cerrada, no, la acabamos de abrir. Nosotros no sé bien, subimos a la cima, ya estábamos en la cima, yo ya había visto un lugar que estaba más o menos solo, que se veía la torre así, súper lindo, parisino, pero ya estaba empezando como a oscurecer. Yo, pucha, se me va a ir la luz, no va a poder grabar, y uno como que vive en este mundo audiovisual en su cabeza, quiere que todo salga bien. Entonces la empecé a afanar, como tenemos que bajarnos. Y que fue un afán repentino, o sea, estamos súper, ay, tan bonito todo, no sé qué, la fotico, y después, vamos, se nos va a hacer tarde, tenemos que coger el metro, vámonos ya. Entonces hicimos la fila para el ascensor y era como, pero ¿por qué esto está tan lleno? ¿Sabes? Como que fue una pan de lana y estaba todo, pero espérate, ¿qué pasó? O sea, Entonces el plan era bajar, ir a comer algo, porque como que la mayoría del viaje fue comida guerrera, pero ya queríamos sentarnos como en un restaurante a comer como bien todo el tema.
Entonces bajamos, yo, ay, mira esta calle tan linda, ven que no nos hemos hecho una foto acá y como que organicé absolutamente todo tan y dije, cierra los ojos. Empecé a grabar. Ah, bueno, Dayo, aquí hay algo interesante y es que para seguir bajando las expectativas, todo el viaje, Juanca me estuvo diciendo como, mamá, el zapato no te va a proponer matrimonio. Vainas así, estamos en un puente divino, un atardecer divino en Porto. Sí, amarrar el zapato, fue como, ma, Richard, pero es para amarrarme el zapato. No, y yo era toda, pero todo el viaje así. Y yo, y en ese momento, también me dice como, me dice algo y me dice como, pero no es propuesta de matrimonio. Y yo como, ay, sí, ya. O sea, ya está claro, amigo. Amigo, ya me lo repetiste demasiado, ya basta. Ok, lo llamamos. Entonces fue como, ok. Y ya como que nos acomodamos para la foto y listo, tengo una sorpresa, cierro los ojos, la abracé por la espalda, le eché el discurso correspondiente y le dije abre los ojos y tenía la cajita ahí con la leche. Valeria procede a llorar como una loca Sí. y no le respondía. Y ya después fue como, ya el peso de todo el tema de la propuesta ya había bajado. No, súper contentos, fuimos a comer y obviamente durante el viaje todas las personas que sabían como, ya le preguntó ya cómo les ha ido, los papás de Vale ya sabían, cada vez que ella hablaba con sus papás, Era muy era como, chistoso. ¿y qué más? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué han qué hecho?". hicieron hoy? ¿Y no hicieron más? ¿Y qué más? Hoy yo era todo. Además es que era como, no sé, fuimos a hacer surf, después comimos no sé qué, después después, no sé, subimos 3 montañas, bajamos y no hicieron nada más. Y yo era toda. Les acabo de contar cómo era la travesía de mi vida. Sí, Y me preguntan, ¿y no hicieron nada más? ok. Entonces, no, fue muy chistoso. Y obviamente después me cuenta pues, todo lo que acabo de contar. El sufrimiento, lo de los escáneres, todo. Entonces, no era muy chistoso. Y todo el mundo sabía. O sea, todo el mundo. La Sí, única que no sabemos. sabía. Y ya volvimos comprometidos. Después de, llevamos 6 meses de habernos cuadrado como oficialmente. Y ya después ahí fue como listo, ahora qué hay que hacer para casarnos. Ok. Pero eso fue como, es una historia re larga, pero es una historia linda porque todo se dio como quisimos, como esperábamos, desempleados en París. O sea, no tiene sentido, pero Increíble. fue una locura. Definitivamente creo que fue como Dios full respaldando todo, porque o sea, la forma en cómo lo cuentan es una locura. Y es que es eso. Y volvemos a. No siempre está la revelación, pero están ese Ujú. tipo de cosas. Ujú. O sea, ¿quién más logra irse desempleado a París? O sea, si Dios no estuvo metido ahí, no sé cómo. No, total. Y ya. Sí, son pequeños detalles que como que Pequeños, reafirman. no, Gigantes. París es un detalle pequeño, pero... Bueno, ese fue un detalle gigante que definitivamente reafirma como Ujú. que ayer era, que Mm. me encanta demasiado. Creo que de alguna manera sí, como que Dios les mostró como por medio de muchas cosas súper lindas. ¿Verdad? Me les quería preguntar, ¿sintieron en algún momento que había una promesa como, no sé, en la Biblia, en algún devocional, como que Dios les dijo, como les regalo este versículo en cuanto a su relación? No sé si después de comprometerse con el No, matrimonio. la verdad no, pero durante como el tiempo de preparación como del matrimonio, Ujú. se hubieron 2 palabras no bíblicas, porque no es un versículo bíblico ni nada, pero 2 palabras que Dios nos regaló, que fueron realmente como nuestro estandarte durante todo ese tiempo y como que obedece un poco también a todo lo que ha sido como nuestra relación. Y se Yes. volvió eso. O sea, creo que lo aplicamos en el matrimonio y se seguirá aplicando hasta Toda el la día vida. que nos muramos porque marcó mucho. Ok. Y es soñar y perseverar. Wow. 2 cosas como supremamente Ok. claras. En algún momento, pues ya que estamos casados, pues, durante todo el tiempo de la preparación del matrimonio, que fue también una locura por todas Esa las es otra cosas que Dios hizo durante ese tiempo. Ya en este momento, cuando tenemos una duda de algo o algo nos preocupa,
soñar y perseverar. Y es como, sí, qué Increíble. idiotas que nos estamos preocupando. Ok. Wow. Me parece muy increíble. No sé si nos pueden contar un poquito para no extender toda la historia de cómo fue la planeación del matrimonio. Pero de pronto, ¿cuáles fueron como esos retos así heavies? Pucha, La plata. la plata, sí, o sea, el tema económico del matrimonio es porque uno ha visto muchos matrimonios, oído muchos matrimonios. Yo creo que todas las personas han ido en su vida por lo menos a un matrimonio, y si no han visto 20 Sí. películas de Bollywood o Sí, sí, Disney. sí. El matrimonio en general también tiene como una expectativa, digamos que algo que nosotros queríamos si era como que fuera un matrimonio para nosotros, ¿sí? Porque por lo general en los matrimonios la gente está muy preocupada por los invitados, por la comida, por qué no sé qué. Nosotros dijimos, no, va a ser un matrimonio, es para nosotros, y la plata que nos gastemos es porque nosotros nos vamos a disfrutar y farrear de esa plata ese día. Ok. Entonces al empezar como a construir el matrimonio como nosotros queríamos, claro, los números empezaron a elevarse, entonces llegaban las cotizaciones y como, sí, claro, la decoración te vale 30 millones de pesos. Juepucha. Obviamente como que no teníamos una fecha tan clara en ese momento, ya después dijimos como listo, tenemos una fecha establecida, cuántos meses nos quedan para poder trabajar y ahorrar y conseguir toda esa plata. Y eso, una construcción, y llegaban las cotizaciones y pucha, y todo era pesos, pesos, pesos. En ese momento, pues yo seguía como freelanceando, Vale estaba ya con un nuevo trabajo, pero pues no, ninguno nos estábamos ganando una cantidad de dinero como muy importante, sí tocaba ahorrar mucho. Entonces sí, el tema como económico, pero siempre... y nos acordamos de esas palabras, soñar y perseverar, soñar y perseverar. Oiga, Juan Camilo, que su tía, yo no sé quién cita, le quiere dar un regalo, que le pase su número de cuenta. Llegaban 5 millones de pesos. Tía, así para mí, así para Vale, como vimos como la generosidad de muchísimas personas alrededor de eso. Y también como muchísima provisión de parte de Dios, porque a mí me empezó a llover trabajo como un loco, de verdad no daba abasto, estaba trabajando como de 7 de la mañana como a 12 de la noche, o 2 de la mañana, 3 de la mañana, y todo el tiempo así. Entonces fue súper lindo ver toda la provisión de Dios como durante todo ese tiempo. Y yo creo que la parte más bonita, sí, Dios provee todo el tema, pero como 2 semanas antes del matrimonio, el clima estaba un asco. Ok. Nuestra ceremonia era al aire libre, Era en un bosque. en un bosque, en una hacienda en Sopó. Nunca se había inundado la autopista. Nunca. Nunca se había inundado la autopista, se inundó la autopista y todo estaba lloviendo demasiado y ya empezó. Faltaba menos una semana larguita y la autopista estaba inundada. Ok. Y siempre, desde que empezamos a planear y desde que escogimos el lugar, todo el mundo nos preguntaba como, ¿y si llueve? Y Juan que yo, no llueve. Ok. Ujú. Cuando se empieza a inundar la autopista, empieza a llover de maneras de verdad industriales. Los dos acá fuimos como, bueno, ¿qué hacemos? Resultamos súper lindo. Sí, sí, y como que empieza a haber esa preocupación porque, verdad, todos los días llovían 2, 3 veces. Y nos empezó a preocupar un poco el tema de la ceremonia. Llamábamos a la hacienda, o yo iba a la hacienda a revisar como cosas con los proveedores y el tema. Y todos los proveedores, Todos ¿qué los hacemos? proveedores, ¿Qué no. hacemos? Y llegamos a la hacienda, y la hacienda encharcada, todo el pasto como horrible. Y los proveedores empezaron como, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? Entonces ya una vez nos sentamos con Vale me llama llorando, preocupada con todo el tema, ¿cuál va a ser el plan B? Y pues en esos días como que yo había tenido como un espacio de estar hablando con Dios, y lo que Dios me puso en el corazón fue como, perro, si tú tienes un plan B, no estás confiando en mí. Wow. Y yo fui como... Y como que Dios también me ponía en el corazón y me decía como, ¿no has visto todo lo que he hecho hasta este momento? ¿Te estás preocupando por lluvia?
Parcero, eso es lo de menos. Y yo como, entonces ese día que Vale me llamó así súper preocupada, yo le dije como, yo siento que si nosotros escogemos un plan B, estamos fallando y no estamos confiando en Dios y estamos escupiéndole y volviendo miércoles esas palabras que Dios nos dio de soñar y perseverar. Que igual es difícil, ¿no? Sí, Porque estamos hablando de que todo está inundado. Sí. Entonces está como la realidad versus la fe. Y es como, pucha, o sea, yo quiero confiar, pero Sí, obvio, o sea, lo está que estabas inundado. viendo, O sea, es como, ajá. al menos dame un solecito, como para que yo se me haga un poquito más fácil, pero no, era ver todo inundado y la ciudad caótica y era como, pucha. entonces hablamos ese día y yo le dije, no, no hay plan B, soñar y perseverar. Toda nuestra confianza puesta en el Señor. Si Dios es el plan A, no hay necesidad de un plan B. Y vale, estamos de acuerdo con eso, de una, firmes. Eso le respondimos a los proveedores y todos estaban Todos como, quedaron. pero seguros, o sea, está inundado, seguros, y nosotros como, sí, Nosotros, nada, a muerte. Ok. Ya el viernes antes del matrimonio alquilamos un Airbnb para nuestras familias, como a 15 minutos de la hacienda, pues para que todos estuviéramos como juntos, llegáramos a tiempo, no correr. no correr. Ese día que nos fuimos todos para allá, en la noche y como desde la tarde llovió y llovió por la zona un montón. Todos decían, no, es que está lloviendo porque mañana no va a llover. Como, bueno, o sea, X. Al otro día nos levantábamos muy temprano. Yo tenía que salir para la hacienda a estar pendiente como de la llegada de los proveedores, montajes, todo el tema. Vale también se levantó temprano porque se tenía que bañar, porque Llegaban unas amigas. llegaban unas amigas, la maquilladora, el fotógrafo. Y resulta que antes de yo salir para la hacienda, No, espera, yo cuento. no sé, Yo me desperté y estaba como nubladito, pero con solecito bien, ok. Y teníamos un grupo con decoración. Yo llevaba 20 minutos despierto. O sea, de verdad, me acabo de levantar. Casi de la ducha, no me acuerdo. Cojo el celular y mandan videos de dónde va a ser la ceremonia. Pues es un bosquecito y al lado hay un laguito. no, y ni siquiera lo mandaron por el grupo, te lo mandaron directamente a ti. No, fue el grupo. ¿Sí? Sí, fue el Ah. grupo. Entonces el laguito se desborda y todo donde iba a ser la ceremonia, mega encharcado, embarrado. Y yo, pucha, entonces yo empiezo a llorar y empiezo a buscar a Juanca en la casa, pero no quería que nadie me viera, pues porque estaban las dos familias, ya estaban mis amigas, entonces dije, no, que nadie me vea. Y además no sabía si Juanca ya se había ido, porque nuestra idea era pues no vernos ese día. Entonces como que salgo alguien, creo que le preguntó a alguien y me dice, está en el carro, entonces como que yo salgo y preciso Juanca entra, lo veo y empiezo a llorar. Y me dice, ¿cómo que pasó? Le dije, ¿viste el grupo? Y dije, ¿cómo el grupo? Entonces le muestro y fue todo como... Yo dije, no, le di el celular de Vale a mi hermana, le dije, no mires el celular, relajada, yo voy solución. Me monto al carro y arranco y los llamo y les digo, como ustedes son como, sí, saben, como no sé, Ajá. cómo trabajan, cómo le van a mandar eso a la novia. Total. Entonces les dije, por favor, eliminen eso ya del grupo, esperen que yo llegue y empezamos a revisar. Llegué, caminamos toda la zona, efectivamente estaba completamente embarrado. Yo por lo general ando siempre en botas y me tapaba el charco y el barro como todas las botas. Entonces ya como, bueno, ya miro cómo soluciono, llegó como la persona que cuida la hacienda, don Mauricio, como Mauricio, que otro lugar se le ocurre, no, esperé, hablo con la dueña de la hacienda a ver si podemos utilizar otro lugar. La señora de la hacienda, súper buena onda, nos dijo como entendemos lo que pasó, utilice cualquier esquina, espacio que necesite de la hacienda. Entonces empiezo yo como a caminar y a hablar con Dios y como, parce, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, Diosito? Y levanto la mirada y veo un lugar
espectacular. Y yo dije como, wow. Entonces ya hablé con decoración, ya este es el lugar, empiecen a montar, y pues seguir como organizando todo el tema de llamo a Vale y digo como ya hay un montar, tú tranquila, va a ser una sorpresa. Y me dice que creo que eso también cambia todo. Eh, Porque me llama Juanca, tranquilo, porque digamos, el problema con los videos es como tenemos un problema pero no hay solución. Entonces ya Juanca me llama, tranquilo, y me dice, sí, amor, definitivamente no nos podemos casar ahí, pero encontré un lugar divino que yo sé que te va a encantar. Wow. Entonces ya hay como que todo baja y es como, ok, porque yo no quería casarme ni en un salón, ni en nada. O sea, yo quería ir al aire libre. Entonces Juanca me dijo como, cumple con lo que quieres y pues no vas a saber hasta que llegues. Entonces yo no sabía dónde me iba a casar. Sí. Pero obviamente como que ya escucharlo como tranquilo, como ya solucionamos, fue como... Porque eso, pues los videos pasaron, Juanca se fue y yo me encerré con mis papás y me ataqué a llorar. Entonces, claro, cuando Juanca ya me llama ya calmado, fue como, volví, disfrutemos el día. Y ya yo me quedo allá en la hacienda, obviamente el día está muy nublado. Y de entre muchas otras cosas que tenía que hacer yo en la hacienda y que tenía que estar pendiente, yo creo que todo el día me la pasé orando ahí, o sea, Diosito, y me ponía mis audífonos y me caminaba a la hacienda y oraba. Mientras oraba empezaba a llover, y yo me ponía a chillar y lloraba y yo, Dios, no, la chimba no va a llover, y dejaba de llover y salía el sol y yo bien, pero a los 20 minutos volvía a pasar lo mismo y yo otra vez me arrodillaba y me ponía a orar. Y muchos otros amigos que estuvieron súper pendientes que llamaron durante ese momento y que estaban por ahí ese día, nos sentábamos y orábamos. Nuestros papás. Nuestros papás también como súper enganchados, y no llovió. Wow. No, y fue increíble porque yo ya estaba yendo como al altar, pues a la ceremonia, y empezó a hacer ese vientecito de lluvia. Va a llover. Y mi papá, va a llover, apurémonos. Y yo, no, si Dios hace las cosas bien, Dios es perfecto, si ya no llueve, no va a llover. Y todavía me da de todo. Y la decoradora ahí me dice como pues como que impresionan esa relación que tienen con Dios y como la fe que tienen. Ella me decía, yo soy católica, no soy cristiana, pero wow. Y yo, ¿va a llover? Y no llueve. Y fue muy lindo porque cuando estaban como bendiciendo el matrimonio, cantaron un montón de pájaros. Fue súper lindo. Súper lindo. Y durante toda la ceremonia estaba ese frío, y después cuando vemos las fotos, los videos, la gente está como de nuestros invitados como mirando hacia arriba, como en cualquier momento va a llover. Sí. Y no llovió ni una sola gota de lluvia durante la ceremonia y después tampoco. Nos tomamos las fotos porque yo le decía a Dios como, listo, ceremonia y si quieres pon el aguacero, no me importa. Pero no nos alcanzamos a tomar las fotos después súper tranquilos y comida todo ya en el salón, que pues ya no, y no llovió, o sea, no llovió y el día simplemente no llovió. Sí, fue una locura. Definitivamente Dios es wow. Es una locura. Wow, pues me imagino que ya después del matrimonio han seguido como viendo como ese respaldo de Dios como en cada cosa, decisiones, todo. Sí, total. Sí, él siempre está ahí. Tiene todos los detalles. Toca verlo. Me encanta demasiado y les quería decir como, ¿qué consejo le pueden dar a, no sé, a una pareja que está también como de pronto en ese proceso de, pues pucha, estoy en novia, me quiero casar, me quiero comprometer, pero es que no sé qué hacer, no sé si es la persona con la que Dios me quiere? Como, ¿qué consejo le pueden dar a esas personas? Desde ya, lo que vivir.
yo creo que es súper importante pues conocer obviamente a la otra persona y aprovechar como todos esos momentos para conocer quién es la persona que está atrás, pues por lo que decía Juanca, cuando uno está conquistando, pues uno se muestra como el mejor partido, pues porque obviamente quieres conquistar. Pero es importante ver esa persona como en los detalles, pues cómo se comporta, qué hace, pues tener conversaciones profundas. Siento que ahí se conoce mucho a la gente y también pues de saber qué quieren, cómo quieren vivir, qué quieren de su vida, qué esperan, todo. Eh, pues siento que esto no, pues no es tanto como de Dios, pero es en general y es como pregúntense si se vean a futuro con esa persona. O sea, siento que si la respuesta es no o no estoy segura, pues revisa qué hay, porque si uno sí se ve con esa persona, pues ya, o sea, hay seguridad y hay todo. Y si te ves, pues no hay por qué dudar. O sea, tú sabes lo que quieres y eso también es importante, uno conocerse a sí mismo y saber uno qué quiere. Porque si tú no sabes qué quieres, si tú no sabes quién eres, si tú no sabes qué esperas, pues es súper difícil como buscar a alguien que cumpla con alguien, con algo que tú no sabes. Si tú ya sabes qué quieres, cómo quieres que sea tu esposo o tu esposa, pues ya es mucho más fácil como, ay, conocí a Pepito, yo quiero que sirva, que ayude, que no sé qué, lo tiene, me sirve. Pero si conoces a Pepito que tiene un montón de cosas, pero si no sabes lo que es, pues siento que también es súper difícil como saber si es para ti o no. Ok. Yo pienso que muchas de las cosas comienzan desde uno, desde uno conocerse. Y si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le funciona. Ujú. Entonces creo que es supremamente importante que uno se conozca a uno sepa qué es lo que uno quiere, y con base en eso, pues empezar a mirar y explorar, ¿sí? Si una persona como que no está completamente segura, si está con alguien pero no está completamente segura, bueno, ¿por qué no estás completamente segura? Sí, y empezar como a indagar muy bien de dónde viene esa inseguridad, que puede venir de pronto de la persona o puede ser algo ya muy tuyo de ti mismo. Toca empezar como a revisar como muy bien eso y hay que escudriñar muy bien y indagar muy bien. Claro, cuando empiezan a haber dudas, ¿por qué tengo dudas? Es porque la otra persona no me hace sentir segura, no me siento contento con la otra segura, realmente no es la persona con la que yo me veo casada o, pucha, qué miedo uno casarse, de pronto ya es algo más interno de, ¿será que sí es el momento? ¿Será que no es el momento? Entonces es descubrir bien dónde está el nudo, dónde está el enredo para desenredarlo y con base en eso empezar a tomar como decisiones, es lo que pienso yo. Y nada, yo creo que también es supremamente importante confiar en Dios. Que igualmente si tú realmente conoces y has tenido conversaciones y sabes qué es lo que quieres y es que la otra persona realmente le está apuntando a construir una vida juntos en su relación, cómo pueden llevar una buena relación, se sienten cómodos, a gustos, felices. Pues nada, es jugársela y confiar, confiar y tomar la decisión. También siento que es supremamente importante como uno matar como internamente todos esos ideales impuestos como por la comunidad, o la cultura o la familia, o la iglesia. Siento que eso muchas veces lo lleva a uno a tomar decisiones completamente impulsivas,
por el FOMO de ser de los jóvenes casados, la gente se apresura y nada, yo siento que uno tiene que como ser muy como sincero y respetuoso con uno mismo y quitarse un montón de parámetros como impuestos en general y no creerle absolutamente a nadie, a Dios y a lo que tú quieres en la vida y Dios sabe qué es lo que tú quieres en la vida, entonces pues ya con eso, ¿qué tiene uno que perder? Entonces siento que eso también es supremamente importante. Ok. Me encanta mucho. Les tengo una última pregunta. Sé que ya tienen como una frase y una palabra como que describe todo lo que han vivido. Pero en este momento, como de sus vidas ya casados y todo el tema, la experiencia que han vivido, si pudieran describir lo que en este momento está haciendo su matrimonio para ustedes en una palabra, ¿cuál sería? Uy, Toca hacer una pregunta corchadora antes de terminar. Dale, yo ya tengo la mía. no, No, tengo la porque, mía. Porque yo no tengo la mía. De la tuya ni tengo la piel. em, yo creo que crecer Ok. en nuestro matrimonio, como que la como simbología que hicimos fue sembrar un árbol, Ok. un árbol pues una matica. Em, y ya que estamos casados, cuidar esa matica ha sido difícil Ok. porque toca estar pendientes de echarle agua. Nos dimos cuenta que la matera le hacía falta un huequito para que drenar el agua, porque si no se empieza a llenar de hongos y a podrir por dentro. Entonces nos tocó en estos días a mí el taladro, hacer mi huequito, sacarle la tierra, quitarle los hongos, volverla a plantar. eh, y siento que hay muchas cositas pequeñas completamente importantes que se tienen que hacer en este momento para que el matrimonio pueda seguir creciendo. Porque aquí yo siento que el matrimonio no se trata de ir adelante, sino de ir hacia arriba. Ok. Sí, o sea, no es como ir adelante a lo largo del tiempo, porque si uno está en el mismo nivel pero sigue adelante del tiempo, pues no estás haciendo absolutamente nada con tu vida, estás sobreviviendo. Pero si es un punto en el que estamos empezando como a tener como proyectos en general frente a nuestro matrimonio, frente a nuestras vidas personales también. Y ya obviamente el uno con el otro, tú eres mi respaldo, yo soy tu respaldo, empezamos a echar para arriba y estamos empezando a proyectarnos para crecer como Sí. personas y como matrimonio. Wow, me encanta. ¿Ya tienes tu palabra? Sí, ya. Eh, eh, yo creo que es descubrir, Ok. a pesar de que pues duramos varios años de novios, pues es una etapa diferente. Total. Que yo le descubro cosas nuevas a Juanca, Juanca me descubre cosas nuevas a mí. Y uniéndolo con lo que él decía, pues es descubrir cuál es el método que nos sirve para regar la matica, que no se seque, que no le falte agua, y como seguir descubriendo como todos esos nuevos aspectos, que nos funciona, que no nos funciona, que necesitamos, que no necesitamos, y como descubrir ya como matrimonio, como todos esos nuevos aspectos, porque obviamente es muy diferente pues pasar de un noviazgo a un matrimonio que ya vivimos juntos, estamos mucho más tiempo juntos, entonces ya hay dinámicas que cambian, entonces es descubrir qué va a pasar con esta nueva etapa y cómo la vamos a llevar para seguir creciendo. Wow. Me encanta y de verdad gracias por apartar este espacio y por compartirnos como su historia y su testimonio. Creo que había muchas cosas que no sabía y no conocía y es demasiado lindo como
ver como ese respaldo que Dios tuvo como en todo su proceso de la relación, y sé que lo sigue respaldando ahorita en el matrimonio. No sé si nos quieren dejar cómo los pueden encontrar en redes, por si les quieren preguntar algo sobre su matrimonio. Me escriben a Vali. Era a mí. Valeria Palacino. Valeria Creo que es Palacino. Valeria Rayita al piso Palacino. Ok, Y si me escriben a mí, yo No respondo responden. como cada 3 semanas. Entonces, saben que si tienen dudas, le escriben a Ale. No, de verdad, muchas gracias por el espacio, poder compartir como su historia. Gracias por aceptar la invitación a esta locura de aventura que es hacer un podcast. Y nada, espero que les haya gustado mucho este episodio. Cualquier duda pues la pueden escribir. Recuerden también que nos pueden seguir como en las redes del podcast, como Podcast Royal Piso Beyond the Lens. Y ya, nos pillamos en un próximo episodio. Un abracito a todos y bye.